Poder Legal. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa, segundo programa del año, Poder Legal, donde la información es poder. Y hoy en día lo saluda su amigo, el licenciado Daniel Avitia, y nuestro ponente estrella, el licenciado Alexander Bazán. Licenciado, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, licenciado, pues ahora emocionados por este segundo episodio de Poder Legal. Excelente. Qué impresionante estuvo que la gente nos empezó a seguir en YouTube. Y Así estamos es. estrenando ahora. Así YouTube es, Live. YouTube Live, así para que le dé like a la página y nos siga por nuestras plataformas. Pues el día de hoy tenemos un tema muy trascendental, muy importante, que obviamente la mayoría de las personas o en su momento no queremos tocar. ¿Por qué? Porque trata un tema muy sensible, ¿verdad? Muy sensible para todos, y es preguntarnos qué pasa con nuestro patrimonio, qué pasa con mis bienes después de que yo ya no esté aquí, después de que yo ya fallezca. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido experiencias donde familias se agarran, entran en guerra por las propiedades, o que un hermano se robó la herencia de otro, o hay muchos supuestos de ese estilo, y muchas veces las personas no saben cómo iniciar un proceso o qué proceso se debe iniciar para que cada uno reclame la herencia como tal que le corresponde. Entonces, para eso tenemos a nuestro experto, el licenciado Alexander Bazán. Licenciado, ¿qué nos puedes decir acerca de este tipo de juicios? ¿Alguna introducción que tengas? Así es, claro. Bueno, que sepan la ciudadanía y nuestros amigos que también nos siguen, los abogados que apenas van empezando y todos aquellos que les gustan estos temas, que en el tema de la herencia es importante estar prevenido, que existen mecanismos jurídicos para asegurar el patrimonio a nuestros hijos o a quien nosotros queramos dejar nuestro patrimonio, que también es importante que sepamos nosotros como hijos qué nos espera recibir de nuestros padres en herencia. Así es. Cuáles son los alcances de que haya un testamento y cuando no hay un testamento. Entonces, todas estas situaciones de la vida nos ponen a nosotros a reflexionar que debemos conocer los derechos, ¿verdad? Claro que sí. Porque después vienen los problemas que comentas, licenciado. Entonces, no necesariamente tenemos que entrar en un pleito si en algunas ocasiones se pueden prever situaciones sobre si voy a heredar en vida algunos bienes y me conviene hacer esto como estrategia. Claro. O hago un testamento. Se puede platicar esto por estrategia más a fondo en cada caso en particular, pero quisiera empezar esta plática diciéndoles que se pueden realizar trámites de herencia en la vía de los conocido como los juzgados, ¿verdad? En la vía judicial, y en la vía extrajudicial, en la vía judicial y en la vía extrajudicial. Entonces vamos a ir hablando un poco de estos temas. Entonces, como ya lo tocaste el tema, y vamos a empezar a desmenuzar y desglosar cada uno de los supuestos, o en su momento supuestos que probablemente usted que nos está viendo en casita o por medio de algún celular o de los medios electrónicos, se puede encontrar en ese supuesto, ¿verdad? Y vamos a hablar y vamos a entrar de lleno al juicio sucesorio. O sea, ¿qué significa el juicio sucesorio? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los supuestos donde pudiera exigirse un juicio o otro? ¿Cuántos existen? Entonces, licenciado, empezamos por el concepto general. ¿Qué es el juicio sucesorio? Muy bien. Bueno, el juicio sucesorio es un trámite de herencia que puede ser cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Este se realiza a través de la autoridad jurisdiccional competente, que son los juzgados locales, de donde se encuentren los bienes de la herencia o donde se encuentre el autor, el último domicilio del autor de la sucesión, entre otros supuestos. Es decir, todos los trámites de herencia se pueden realizar en los juzgados. Excelente, muy bien. Pero no todos los trámites de herencia se pueden realizar ante un notario público. ¿Cuándo sí lo podemos realizar ante un notario público? Lo podemos realizar cuando todos los hermanos sean mayores de edad, o los hijos a heredar sean mayores de edad, o los que aparecen en el testamento sean mayores de edad, y estén de acuerdo. Entonces, mayoría de edad y estar de acuerdo. Si hay algún menor en ese testamento, no lo van a poder realizar a través de las notarías, el trámite de herencia, ¿verdad? Si es que se dejó un testamento. Y también
Cuando no hay testamento, también se puede realizar la sucesión legítima por medio de las notarías. Interesante, cuando todos están de acuerdo y son mayores de edad. Esas son facultades que tienen los notarios. Pero ¿qué pasa cuando decido, no, yo lo quiero hacer por los juzgados? Aunque cumpla con los supuestos, están estos dos juicios: juicio sucesorio intestamentario y juicio sucesorio intestamentario, sin testamento y con testamento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay conflictos entre los hermanos? O cuando hay algún hermano ausente que está en Texas, o está en Michigan, o está en Oaxaca y no puede venir. Sí, o simplemente no le avisan, ¿no?, que van a promover el juicio. O no le avisan, ¿verdad? O sea, hay muchos supuestos por los cuales se inician en los juzgados, los procedimientos. Entonces, pues, prácticamente el juicio sucesorio es el trámite de herencia que se realiza en los juzgados civiles. Ok, perfecto. Entonces, dentro de este proceso por la vía de los juzgados, únicamente se puede, tú mencionaste ahorita que existen dos tipos de juicios, ¿verdad? Sí. El intestamentario y el testamentario. ¿Qué nos podrías, o qué especificaciones nos podrías dar del testamentario? Porque mucha gente sabemos que sí previene ese tipo de situaciones, que sí va con un notario, tiene su testamento y todo lo demás. Entonces, para esas personas que ya realizaron este proceso, o sea, ¿a dónde hay que acudir si ellos dicen, sabes qué, yo sé que mi papá tiene un testamento, no lo encuentro, se perdió, o aquí está el testamento? ¿Qué es lo que se tienen que realizar? Bueno, qué interesante. Vamos a partir del testamento válido. Habían unos testamentos que ya no se pueden hacer, que se tramitaban en la dependencia del Registro Público de la Propiedad de Comercio. Correcto. Este se denominaba testamento hológrafo. A la fecha ya no se realizan, pero eso no significa que los que sí se hicieron no se puedan abrir en la vía testamentaria, en un juicio sucesorio testamentario. Ok, ¿qué pasa con todos esos testamentos que dicen, pues yo escribí mi última voluntad y la dejé en un cajón ahí guardada en mi cuarto, y yo en una nota de libro anoté que la casa iba para mi hija y el terreno lo iba para mi otro hijo y los vehículos para mi menor hijo, etcétera? Son documentos que carecen de las formalidades, están viciados. Entonces es importante que realicemos nuestros testamentos ante la autoridad, que es las notarías, ¿verdad? Que son fedatarios públicos que tienen las facultades para dar fe y testimonio de la última voluntad del autor de la sucesión, ¿verdad? En este caso, el testador. Bueno, entonces el juicio sucesorio testamentario, hay que exhibir el testamento en el juicio, en el procedimiento, y acompañarlo con las actas de estado civil. ¿Cuáles son? Pues el acta de defunción, las actas de nacimiento de los herederos ahí señalados, que son legatarios, ese es el término jurídico correcto, y pues acompañarlo en una siguiente fase de otros documentos que van a ser las escrituras o los títulos de los bienes que ahí se señalen, que son motivo de la masa hereditaria, o sea, la herencia. Ok, perfecto. Entonces, eso es con el testamento. Sabemos que en ocasiones, muchas de las veces, las personas van con el notario, ¿no? Hacen su testamento, pero los hijos nunca se enteran de que realmente esa persona sí se preparó antes de fallecer, que sí dejó en orden todo su patrimonio, y en su momento, como desconocen el paradero del testamento, ellos cómo pueden saber si realmente, o en qué etapa, o si por medio del juicio, o dónde pueden ir a buscar o preguntar si realmente la persona que falleció, o sea, los herederos, ¿dónde pueden ir a dirigirse para saber si realmente dejó un testamento o no dejó testamento? Muy bien. Todos los procedimientos en los cuales se abra una sucesión, ya sea ante una notaría o ante los juzgados, la autoridad jurisdiccional competente, van a requerir de entrada tramitarse como un procedimiento intestamentario, es decir, sin testamento. Cuando sabemos o nuestros padres no nos dejaron
el testamento, ¿verdad? Porque si nos dejaron el testamento de entrada, podamos a iniciarlo como un procedimiento testamentario, sin saber, si desconocemos si papá o mamá dejaron testamento, entonces se inicia como un intestamentario. Y una de las primeras cosas que se va a realizar es la búsqueda en los archivos generales de notarías para efecto de que contesten si hay inscrito en estos archivos algún testamento, que si se registró algún testamento en alguna fecha, o qué pasa si inclusive si hay un testamento, también se giran estos oficios para ver si no dejó papá o mamá otro testamento de fecha posterior, es decir, uno más novedoso del que los hijos tengan conocimiento. Porque a veces pasa que les dices a tus hijos, este es el testamento, y se los dejas, pero después se miraron feo y lo cambian. Así es. Y los hijos no saben, no se enteran, ¿verdad? Lleva a mamá o papá para que lo cambien sin el consentimiento de los otros hermanos, ¿verdad? Cuando el papá ya es muy mayor. Así es, que no tiene a lo mejor muchas veces uso de sus facultades, ¿verdad? Que andan un poco viciados sí, de exactamente. sus facultades, enajenados. Entonces, de demencia senil, etcétera, ¿no? Los notarios deben de tener esa pericia para identificar si están siendo manipulados las personas que van a hacer un testamento, o si se encuentran privados de sus facultades mentales en algún porcentaje. Así es. Y bueno, seguíamos comentando del procedimiento. Se manda a buscar si hay testamento en el Archivo General de Notarías, y también se mandan a buscar en los registros del Registro Público de la Propiedad de Comercio para ver si no hay un testamento hológrafo de los que veníamos comentando hace rato. Así es como se dan cuenta si hay o no hay. Si realmente existe, o en su caso, el último que existe, ¿verdad? El más actual y por ende, pues el válido. Entonces, bueno, ya lo sabe, amigo, un paréntesis haremos. Comparte esta información, compártala con sus amigos, con sus familiares, para que conozcan todo a detalle sobre estos juicios. Al final todos tenemos que tener esta información, y siempre es importante tenerla a la mano, a dónde dirigirse si estamos en uno de los supuestos que estamos mencionando, ¿verdad? ¿Ya estamos en TikTok, licenciado? También en TikTok, para que nos sigan. Estamos en la plataforma de TikTok, Instagram, YouTube. Ahorita estamos en YouTube Live. Y Facebook. Próximamente ya estamos. Nuestro podcast. El podcast también, para que nos sigan en Spotify. Así es. Para que recuerde siempre esta información y esté por ahí a la mano de todos ustedes. Y gracias al equipo de Ante Todo Marketing por hacer esto posible. También es importante notar esa labor de toda esta producción. Claro que sí. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, licenciado, cuando hay una pregunta comerciales, iremos ahorita a unos comerciales para seguir ahorita con el tema. Síganos sintonizando, estamos aquí en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Regresamos, no se vaya. La señora Rosa vendió su propiedad mediante un contrato privado de compraventa al señor Mario, quien le entregó un anticipo de $10,000, quedando formalmente en pagar la cantidad restante en 10 mensualidades de $500, los días 8 de cada mes, tal y como se pactó en el contrato. Pero el señor Mario solo dio el anticipo, y al entregarle la posesión física de la propiedad, no quiso seguir pagando. La señora Rosa, desesperada queriendo recuperar su propiedad, acudió con nosotros y promovimos el juicio de rescisión de contrato, recuperando así su propiedad. Llame a los números que aparecen en esta información y consulte con los expertos. Listo, mis amigos, estamos de vuelta en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y estamos con el tema interesante de los juicios sucesorios con nuestro experto, el licenciado Alexander Bazán. Y continuamos con el tema, licenciado. Hagan sus preguntas dentro de esta transmisión. Le vamos a estar por ahí contestando en vivo y en directo. Todas sus dudas que tengan, se las vamos a estar aquí contestando. Licenciado, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es el momento oportuno o cuándo se dice que se puede abrir la sucesión? Bueno, se puede abrir la sucesión evidentemente a partir de que se causa la defunción de nuestro ser querido, y en ese momento se pueden iniciar los trámites pertinentes de la herencia. Esto no quiere decir que hasta que se inicien los trámites podamos entrar a poseer los bienes de nuestros padres o de las personas que nos van a heredar. Nosotros como hijos tenemos
la facultad legal, los derechos de custodiar, de proteger los bienes, de seguirlos poseyendo, así como estaban las cosas. Es decir, si tú vivías en la casa de mamá y papá, pues sigues viviendo en la casa de mamá y papá, en lo que se decide si te tocó o no te tocó esa casa, ¿no? Así es. Y así sucesivamente. Después, obviamente, pues se va a nombrar un albacea, que es quien va a distribuir y administrar los bienes de la herencia. Pero pues es así como suceden las cosas. Ok, excelente. Mencionabas el albacea. ¿A qué te refieres? O sea, ¿quién es el albacea? ¿Quién lo designa? ¿Cuánto dura? ¿O a qué se refiere ese concepto de albacea como tal? El albaceazgo, la persona denominada albacea, es la persona que es el representante legal de la herencia. De todos Esto los suena bienes. algo raro, pero de todos los bienes, ¿verdad? Es quien, pues es que cuando fallece alguien, pues tenía toda una vida, ¿no? A lo mejor tenía deudas o tenía créditos a su favor sobre cuentas por cobrar, derechos, tenía a lo mejor bienes muebles, bienes tangibles e intangibles, acciones, joyas, de todo, ¿verdad? Entonces, es esto lo que el albacea es, la persona que se va a encargar de administrar todos estos bienes, o sea, toda de la la masa herencia hereditaria. y de hacer la tramitología legal para que se adjudiquen al final de todo del trámite de herencia como se quiso en el testamento o por sucesión legítima, es decir, Ok. que heredan por medio del parentesco. El albacea se va a encargar de incluso iniciar un juicio en contra de una persona Ajá. que no quiere pagar la renta sobre uno de los bienes del autor de la sucesión, o se va a encargar de iniciar las gestiones de cobro sobre los créditos que tenía a su favor Ajá. el finado, o se va a encargar de la cobranza del seguro de vida, o se va a encargar de manejar todos los frutos y todas las regalías, las rentas de los negocios lo que dejó, genere. que generen, ¿verdad? La herencia. Todo esto, obviamente, la herencia genera sus propios gastos. Todos los gastos que puede tener una herencia, puede ser, por ejemplo, los gastos del sepelio. Si Ok. uno va documentando todos estos gastos, los puede deducir de la masa hereditaria. Porque la herencia solo responde, los gastos de la herencia solo responden, o las deudas del finado solo responden con la masa hereditaria. Entonces, no significa que es otro de los mitos, ¿verdad? Que los hijos van a cargar con las deudas del papá o mamá. No, sí se tienen que pagar las deudas, incluso fiscales, de pensión alimenticia, deudas, llámese de créditos, etcétera, hipotecas, todo se tiene que pagar, pero solamente limitado hasta lo que pueda responder los bienes de la masa hereditaria. Entonces, la función del albacea es el representante legal que se va a encargar de todos los trámites y dar la cara por la herencia. Ok, excelente. Sí, porque han llegado supuestos o han llegado personas a preguntar, oye, licenciado, es que está de albacea tal persona y la verdad yo no confío en él. Se puede realizar un albaceazgo de forma en conjunta, ¿eh? Eso es algo que venía viendo en uno de nuestros asuntos. Se puede nombrar al albacea que lo ejerzan siempre de forma conjunta 2 personas. Es decir, son 5 hermanos y a lo mejor uno es líder de 3 hermanos y otro de 2 hermanos, pues se puede nombrar en un testamento que 2 hermanos ejerzan la función de albaceazgo de forma conjunta. No lo pueden ejercer de forma separada, si así se menciona. ¿Y qué pasa en el supuesto, licenciado, donde los hermanos no se ponen de acuerdo? Que son 5 o 6 hermanos y todos quieren ser albaceas y al final no se deciden por nadie. ¿Qué es lo que pasa en ese supuesto? ¿Cómo se elige a un albacea idóneo si hay un para...? albacea nombrado en testamento, Ajá. y este albacea no es uno de los herederos pueden solicitar que se remueva a esta persona y que sea uno de los herederos. Ah, ok. Porque me ha pasado que he visto en el despacho que se nombró a una tía y no es de los herederos ni siquiera por legado. Ujú. Entonces se removió esta persona y se dejó uno de los hijos del difunto para que fuera heredero. Por obviamente que los herederos decidieron quién de los hermanos querían que fuera el albacea. Ahora bien, entonces
¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Pues entonces se hace una votación entre los herederos en la junta de herederos para que se designe quién va a ser el albacea de la sucesión, y por medio de votos, en la mayoría de votos se decide quién va a ser el heredero. Si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces el juez decidirá quién de ellos es el heredero, el albacea, o nombrar uno de los, en caso de empate, nombrar uno del listado de peritos. Okay. Qué interesante. Sí, te comento esto porque también siguiendo esa misma línea, esa tesitura, en esos supuestos muchas veces los mismos herederos tienen miedo de que, o sea, por la misma desconfianza, tienen miedo de que a lo mejor el albacea empiece a vender propiedades, empiece a gastarse el dinero de las cuentas bancarias, empiece a vender carros, empiece a vender joyas, propiedades en este caso del finado, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto, sí pasa, ¿cuáles son las facultades que limitan, o cuáles son las facultades que tiene como tal el albacea, o si le es permitido por ley vender las propiedades, o en su momento hacer uso de las propiedades sin permiso de los herederos? ¿Cuáles son los límites o cuál es la protección que tienen los herederos conforme al albacea? Bueno, son dos cuestiones que mencionaste muy importantes, licenciado. Número uno, el albacea no puede enajenar bienes, es decir, vender bienes sin el consentimiento de la totalidad de los herederos. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son quienes pueden autorizar colectivamente la transmisión de bienes de la herencia a otras personas que no sean de los mismos herederos. Y si se tienen que liquidar algunos bienes y los herederos no se ponen de acuerdo, pues obviamente van a tener que pedir la autorización judicial para la venta de esos bienes, justificando que se van a vender para pagar los gastos de la herencia. Pero en primera instancia se debe de tener la autorización de los herederos, de todos los herederos, más el albacea, pues para poder vender los bienes. Ahora, sobre la posesión y el goce y el disfrute de los bienes, como estábamos hablando, quienes los van a seguir detentando y administrando en su posesión, disfrutando, pues van a ser quienes vivían en ellos. ¿Verdad? No van a ser despojados hasta que se adjudiquen los bienes a quien realmente corresponden. O sea, no es de que, oye, yo soy el albacea, tú eres heredero, pero hasta que tengamos en su momento ya la resolución del juez, tú vas a regresar a la casa donde estás viviendo. O sea, yo soy el albacea y salte. O sea, esos supuestos no es permitido por ley. No, porque gozan de los derechos de posesión por ser hijos de, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en este supuesto, o sea, ¿qué documentos? Porque la gente muchas veces no sabe cuál es el juicio idóneo, qué requisitos, o sea, ¿qué documentos le estaría solicitando a las personas para efecto de poder promover este juicio? Bueno, las actas de estado civil, que son el acta de función, el acta de nacimiento de las personas que se encuentran nombradas dentro del testamento, o cuando no hay testamento, las actas de nacimiento para efecto de que se acredite el parentesco. Asimismo, sobre los bienes inmuebles o los bienes de la herencia va a ser importante todos los documentos que acrediten la propiedad de dichos bienes. Entiéndase, lo que son escrituras públicas cuando son bienes inmuebles, títulos de propiedad, el título del carro, las cuentas bancarias, los números de cuenta, la institución bancaria en su caso, la escritura pública donde se encuentra la acta constitutiva de las empresas y las acciones que están conformadas para inventariar. Es decir, se ocupa inventariar todos los bienes de la masa hereditaria en un trámite de herencia, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿y qué pasa, licenciado? Sabemos que en ocasiones existe el supuesto en donde hay propiedades que no se encuentran regularizadas, ¿ok? Entonces, la gente compra por medio de un contrato de compraventa
y no existe ningún título de propiedad que lo avale como propietario. Entonces, esa propiedad, ¿qué es lo que pasa con ella? Esa información se la vamos a estar dando ahorita regresando de unos comerciales. Quédese donde está y sintonizándonos. Ahorita regresamos en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Regresamos, no se vaya. Lic, quiero asegurar la herencia de mis hijos. ¿Qué es lo que más me conviene? Desde luego siempre se podrá realizar un testamento ante un notario público, en el cual se señale cómo quiere el testador repartir sus bienes a los herederos que ahí se designen. Sin embargo, esto no impide que si alguno de los familiares estuviera inconforme con el testamento, pueda impugnarlo por la vía judicial. Es por esto que como estrategia se puede recurrir a la donación de los bienes en vida, reservándose el usufructo vitalicio de estos mismos. Es así como se podrá transmitir la propiedad en vida, pero la podrás seguir disfrutando hasta el final de tu vida. Síguenos para más consejos jurídicos y recuerda siempre consultar con los expertos. El señor Carlos celebró un contrato privado de compraventa con la señora Amparo, quedando en formalizar dicho contrato ante una notaría, a fin de que dicha propiedad quedara inscrita en registro público de la propiedad y de comercio a nombre del señor Carlos. Pero la señora Amparo falleció y sus hijas abrieron un juicio sucesorio testamentario, designando a una albacea de dicha sucesión, misma que no quiso acudir al notario. Motivo por el cual el señor Carlos acudió con los expertos y realizamos un juicio sumario de firma y otorgamiento de escritura pública, mediante el cual el señor Carlos pudo inscribir su propiedad a su nombre ante dicha dependencia. Llame a los números que aparecen en esta información y consulte con los expertos. Mi esposo vendió sin mi consentimiento nuestra casa porque estaba a su nombre. Actualmente estamos separados. ¿Qué puedo hacer, Lic? Puedes nulificar esa venta a través de un juicio de nulidad por estar casada bajo el régimen de bienes mancomunados o sociedad conyugal. Te corresponde el 50% de dicha propiedad. Síguenos para más consejos legales y recuerda siempre consultar con los expertos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y regresamos con la pregunta, licenciado, que te hice antes de irnos a comerciales. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles, con las casas que en su momento no han sido regularizadas? Es decir, la persona compró la casa, nada más firmó el contrato de compraventa y básicamente, posteriormente, lamentablemente fallece. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Entran dentro de la asociación? ¿Cómo se pueden solicitar para los herederos? ¿O cómo está el supuesto en ese sentido? Sí, muy importante, muy interesante, porque muchas veces papá y mamá hacen este tipo de contratos privados y nunca regularizan por medio del juicio de prescripción o titulan por medio de un notario público, ¿verdad? Entonces, cuando estos bienes que son parte de nuestro patrimonio, nuestra herencia, no tienen título de propiedad, pues hay derechos. Los contratos tienen derechos. Estos derechos se pueden adjudicar y después tendrán que regularizar estos derechos de propiedad y convertirlos en un título de propiedad por medio de un juicio de prescripción o el juicio que corresponda para su debida regularización, ¿verdad? El procedimiento correspondiente. Pero sí, estos documentos, porque recordemos que los bienes que se pueden heredar son todos aquellos que se encuentran dentro del comercio, y los derechos también forman parte de los bienes que se pueden heredar, ¿verdad? Entonces, estos derechos de propiedad son transmisibles por herencia y que están contenidos en un documento privado. Entonces, quien se va a hacer acreedor de estos derechos, pues van a ser los que estén nombrados en el testamento o por sucesión legítima. Es decir, cuando no hay testamento, heredan primero los hijos, después los padres, después los hermanos y en algunos supuestos el cónyuge o la concubina, ¿verdad? Entonces, es así que los
títulos de los propiedades que no se encuentren regularizadas al momento del trámite de herencia, se podrán adjudicar solo los derechos de propiedad y posteriormente se tendrán que regularizar y convertir en un título de propiedad. Excelente, pues ya lo sabe, amigos, si se encuentra en ese supuesto, pues realmente sí hay posibilidad de que en su momento los herederos se adjudiquen de estos derechos, ¿verdad? Que emanan de los contratos que firmó en este caso el finado, la persona que falleció. Entonces, licenciado, hace unos instantes mencionabas sobre el proceso que se llevan en este caso en notarías. Mencionabas que la ley menciona que deben de ser mayores de edad. En este supuesto, digamos, en los juzgados, los menores de edad no pueden heredar. Pregunta. Los menores de edad sí pueden heredar, solo que no se puede llevar el trámite de herencia cuando hay menores de edad ante una notaría, porque es necesario que los menores de edad se nombre un tutor. Y por el hecho de que se tiene que nombrar un tutor, pues no puede haber un conflicto de intereses, y los padres pues generalmente pueden también ser parte de la herencia, es por esta razón que no se contempla que el hijo, ¿verdad?, el menor de edad, pueda heredar a través de un procedimiento realizado con un notario público. ¿Por qué? Porque se deberá entonces realizar el trámite de herencia por medio de un juicio sucesorio que se ventile en los juzgados a través del juicio sucesorio testamentario o intestamentario, y en estos procedimientos se nombra un tutor del listado de tutores que se encuentran adscritos a la lista de peritos autorizados del Poder Judicial del Estado de Baja California. Y es así que el juzgador nombrará o señalará un tutor especial para que vigile que lo que le toque al menor por parte de sus derechos de herencia se le adjudique respetando sus derechos y velando por sus intereses. Únicamente en representación. Y sin embargo, quiero hacer la aclaración que nosotros, por estrategia, porque se supone que la justicia debe ser pronta, y expedita y gratuita, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nos obligan a los clientes a que paguen por un perito, y los trámites se vuelven costosos, cuando en teoría debería de ser gratuita la administración y impartición de justicia. Entonces, argumentando que se carecen de los recursos para poder sufragar los gastos en que se incurren por la contratación de un perito tutor, pues solicitan la anuencia del juzgador para que no se tenga que obligar a que se señale un tutor del listado de peritos, y pueda el padre ejercer ese cargo de tutor por la patria potestad que tiene sobre el menor. Porque se compromete, bajo por decir verdad, que lo único que quiere es que el menor se adjudique de los derechos de la herencia. Correcto. Ya nos ha pasado que en varios expedientes nos lo han autorizado. En todos los que lo hemos hecho, nos lo han autorizado, ¿verdad? Ahí está uno de nuestros secretos que pueden utilizar ustedes, abogados, en sus procedimientos, si lo desconocían. Excelente, pues ya lo sabe, en este caso, si se encuentra menores de edad dentro de una sucesión, pues se tendría que llevar el proceso por medio de los juzgados civiles, ¿verdad? Licenciado, si tenemos en su momento varias propiedades, ¿cuál es el criterio que usa el juzgador para la repartición de la herencia? O sea, ¿cómo se parte esa herencia? ¿Cuáles son los derechos de cada heredero? Digamos que son 3 herederos. ¿Cómo el juzgador hace para decir, sabes qué, tal casa es para tal persona? ¿O cómo es el criterio que usan para que cada uno se adjudique los derechos que por ley le corresponden? Bueno, cuando se realizó un testamento y ya se sabe que es el último testamento el que se exhibió, bueno, pues se van a transmitir los derechos hereditarios a los legatarios, que son los que se nombraron ahí, que van a heredar en el testamento,
y los legatarios se van a adjudicar de los bienes que ahí se señalen. Puede suceder que haya bienes que el testador no dejó nombrado en su testamento. Es decir, señaló en el testamento que tenía 3 casas, pero le faltó ver qué onda con los vehículos o con los derechos de una empresa y no los relató en su testamento. O puede ser que hizo un testamento, posteriormente aperturó una empresa y el testamento nunca lo actualizó, no la contempló, ¿verdad? la Así empresa. Entonces, por no actualizar el testamento, como comenta el licenciado, este bien o este negocio, pues va a tener que sucederse por medio de la sucesión legítima. Se va a heredar por medio de la sucesión legítima y los demás bienes que sí se dejaron en el testamento se van a heredar por medio del testamento. Entonces, eso para que lo tengan consciente, que si van a hacer un testamento y adquieren bienes en fecha posterior, que renueven su testamento, lo actualicen para que contemplen todos sus bienes. Bueno, ¿cómo van a heredar? Pues van a heredar como se diga en el testamento, y si no se mencionó un bien, lo van a heredar por medio de la sucesión legítima, que quiere decir en virtud del parentesco. En primer grado, los hijos, y así sucesivamente. Los padres en segundo grado, y así sucesivamente, hasta el 4º grado. Pero bueno, entonces, testamento, quien aparezca en el testamento. No hay testamento, aquí viene lo interesante. Van a heredar por medio del parentesco. Primero van a heredar los hijos, ¿verdad? Después, a falta de hijos, van a heredar los padres. Y a falta de los padres, no habiendo hijos también, van a poder heredar los hermanos. El cónyuge va a heredar, pero siempre y cuando no esté la figura de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque si está la sociedad conyugal como régimen matrimonial, pues él ya tiene bienes al 50% de todos los habidos dentro del matrimonio. Entonces, este cónyuge va a conservar la mitad, 50%. el 50%, por lo tanto ya no hereda. Ya no participa del otro 50%. Ajá, Okay. ya no participa. Y el 50% se transmite en la vía ascendente o descendente, por parentesco o transversal, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque el cónyuge, si está casado por separación de bienes, entonces va a heredar en la misma porción que un hijo. Qué interesante. Okay. Y hay otros supuestos que no me voy a meter, cuando el concubino también puede heredar, por ejemplo, pero esto va a depender de si también, cuánto va a heredar, si tuvo hijos con el autor de la sucesión o no tuvo hijos, o si, y varios supuestos, ¿no? Porque va a heredar en un cierto porcentaje dependiendo de esta situación. Perfecto. Entonces, en este supuesto, pues básicamente, pues sí sería ilógico que en este caso, si ya están en sociedad conyugal y una de las partes ya tiene el 50% de toda la masa hereditaria, pues quiera participar, ¿no? Como parte del otro 50% que realmente le corresponden a los hijos, ¿no? Así es. Entonces, también mencionaste un supuesto hace unos momentos, licenciado. ¿Qué pasa cuando se promueve el juicio y no me avisan? O yo estoy en Estados Unidos y ya hay una sentencia, mis hermanos se adjudicaron de los derechos y no me mencionaron ni siquiera de que yo era hijo de en este caso, o parte de la herencia, ¿no? O como heredero. ¿Qué es lo que puedo hacer si ya se promovió el juicio y ya tenemos en su momento una resolución donde exclusivamente otros hermanos se adjudicaron de toda la herencia? ¿Qué puedo hacer yo como también, o sea, si yo soy hijo y también soy, en este caso, heredero legítimo? Sí, pues obviamente, si tú eres hijo y te dejaron fuera de la herencia, no te mencionaron y no estabas nombrado en testamento, o si eres esposo o esposa y te dejaron fuera de la herencia porque tenías algún tipo de depresión, etcétera, y te alejaste de todo tipo de trámites, o estabas casado en Estados Unidos, ¿verdad? Pasa mucho esto. Sí. Estabas casado en Estados Unidos, y uno de los documentos que a veces piden también en el trámite de herencia es un certificado de inexistencia de matrimonio, para ver si no se encuentra registrado un matrimonio. En algunos juzgados, no en todos, lo piden, ¿verdad? De forma obligatoria.
Pues entonces me ha tocado ver cómo dejan fuera a los esposos, inclusive de los trámites los hijos. Correcto. Por haberse casado, contraído nupcias en Estados Unidos. Entonces, si tú te encuentras en uno de los supuestos donde se vulneraron tus derechos hereditarios, puedes interponer un juicio de nulidad sobre un juicio concluido de sucesión intestamentaria o testamentaria. ¿Cuánto tiempo tienes? 10 años, ¿verdad? Para interponer el reclamo de los bienes de tu herencia. Perfecto, licenciado. Pues con esto vamos a irnos a unos comerciales. No se mueva donde está y regresamos con su programa Poder Legal, donde la información es poder. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos una vez más aquí en el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos Con un nuevo caso de éxito. Aquí con el señor Callahan Tupac. Señora Lilia Cisneros, Señora Guillermina. señora María de Lourdes, señor Rogelio Villaseñor, quien atinadamente acudió con nosotros para tramitar el juicio de prescripción positiva y lograr su título de propiedad. Señora Guillermina, ¿cómo se sintió con nosotros? ¿Cómo fue el trato que le dimos? La disponibilidad, todo lo relacionado, díganos. El trato fue muy amable. De antemano yo estoy muy agradecido con todos ustedes por el servicio brindado, la calidad en el servicio como tal, la calidez con la que me atendieron, que me dieron informes de inicio a fin durante el proceso. Para mí fue un excelente trabajo. Estamos muy agradecidos, mi esposo y yo. Muy bien, muy acompañada, bastante bien asesorada. Yo estoy demasiadamente agradecido con usted haberme ayudado en este caso, porque tuve muchos problemas al principio y pues no pudieron en otro lado hacer este caso, darle fin. Y al momento me reclamaron con usted y estoy agradecido con usted, señor. Excelente, amigos. Y ya lo saben, si usted está en búsqueda de su regularización de su terreno, de su propiedad, Llamen a los números que aparecen en esta información. No se les olvide consultar siempre con los expertos. Muchísimas gracias. ¿qué tal, amigos? Estamos ya de regreso en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y ya estamos llegando a la recta final de este programa. Vamos a ir con los comentarios que tenemos aquí. Tenemos aquí a José Alejandro Pérez Martínez, que dice: cuando el cónyuge al casarse ya existía una propiedad y no están con bienes mancomunados, ¿qué procede con la propiedad cuando se hace mejoras en el domicilio? ¿El cónyuge entra como heredero? Bueno, si los bienes no entraran dentro de la sociedad conyugal, porque los bienes que se adquirieron con fecha previa a la celebración del matrimonio no son sujetos a ser considerados dentro del matrimonio. Si compraron bienes antes de casarse, esos no entran en el matrimonio. Okay. Entonces, ¿puede heredar el cónyuge? En este caso, sí puede heredar. Sí puede heredar, ¿por qué? Porque entraría a heredar un bien en la porción de un hijo. De un hijo, ok. ¿Cómo se van a heredar? En partes iguales. Eso nos faltó decir. ¿Cómo se hereda en la sucesión legítima? En virtud del parentesco, se va a heredar en partes iguales de forma alícuota, conocida de esta forma. Que es la partición. Si son 3 hijos, el cónyuge entraría como el cuarto hijo y se repartiría entre 4, ¿verdad? Todos los bienes que no entraban dentro del matrimonio. Es así como se heredarían los bienes del cónyuge. Perfecto, licenciado. Pues siempre que este cónyuge, dice la ley también, siempre que carezca de bienes o sean de forma desproporcionada con los que tiene el otro cónyuge. Ese pone ese candado. O sea, no necesariamente va a heredar siempre, sino solamente cuando haya una desventaja entre los bienes que ya tenga este cónyuge para poder heredar como un hijo. Perfecto, excelente. Es cuestión de analizar el caso eso y que se ponga a consideración del juez. Ok, pues ya lo sabe, amigo, amigos que nos sintonizan. Ya estamos llegando al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerle su tiempo, su sintonía, y muchas gracias, licenciado Alexander, por esta cátedra de los juicios sucesorios. En nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok, YouTube, vamos a estar transmitiendo esta información para que le dé like, la comparta y en su momento, si tiene alguna duda, pues pueda repasarla, ¿verdad?
Entonces, licenciado, ¿algún comentario para el cierre? Claro que sí, es un mensaje dirigido a toda la ciudadanía, a todos los que nos siguen en redes sociales, a nuestros amigos y familiares, que es muy importante desde una edad temprana planear cómo quieren transmitir sus bienes a sus hijos, a sus seres queridos, que hagan una planificación con su abogado de confianza, que hagan la estrategia para dejar la menos tramitología posible o inclusive fomentar por el descuido de esta planeación un pleito entre sus seres queridos. Es importante que le dediquen un tiempo para redactar cómo quieren ustedes transmitir todo por lo que han construido y cómo lo quieren heredar. Y que estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que ustedes tengan y pueden consultarnos a través de nuestras redes sociales y también a través de los números que aparecen en esta información. Sus amigos, sus abogados de confianza, licenciado Daniel Avitia, sus órdenes. Servidor, los queremos, síganos en nuestra próxima transmisión del episodio 3, esto fue el episodio 2, y recuerden que en Poder Legal siempre los vamos a informar de todos los procedimientos legales habidos y por haber, y recuerden siempre consultar con los expertos. Excelente, licenciado, muy buen cierre. Entonces, amigos, pues hay que evitar problemas posteriores a cuando ya no estemos, hay que dejar nuestro patrimonio en orden y nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Nos vemos hasta el siguiente programa, nos vemos, cuídense, bye bye. Poder Legal.